El presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Isquia Siches, condenaron estos actos de violencia registrados en el sur del país y respaldaron el rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Y en la oposición pidieron mano dura al Ejecutivo, cuestionaron la aplicación acotada del estado de emergencia, el estado de excepción que está vigente en esta zona. En el oficialismo no hay consenso acerca de la ampliación de esta herramienta, pero hay voces que ya lo habían manifestado anteriormente, pero que ahora tienen más fuerza, ¿no?, para solicitar que se amplíe, no solamente en su extensión, sino que obviamente en los lugares en donde se está aplicando. María José de la Barra tiene más antecedentes. María José, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Arauco tiene una pena. Así, recordando a Violeta Parra, comenzó el discurso del presidente Gabriel Boric en el aniversario número 160 de la Gran Logia de Chile, donde se refirió a los ataques y actos de violencia que ya comentábamos hace minutos atrás que se vivieron ayer en el sur del país. Tenemos un problema de comunicación con María José de la Barra, a ver si lo recuperamos. Ayer hubo muchísima tensión, obviamente, en el Ministerio del Interior, en el Palacio de la Moneda, por estos hechos que empezaron a ser conocidos temprano en la mañana con la muerte de este trabajador forestal. El Ejecutivo, el Gobierno estaría inclinado por mantener el actual decreto de emergencia, de excepción constitucional, bajo el artículo 3 que le da flexibilidad a las Fuerzas Armadas para desplegarse en el lugar. Vamos a retomar el contacto con María José de la Barra, ahora sí. Sí, como yo les comentaba, el mandatario Gabriel Boric partió ayer su discurso en el aniversario número 160 de la Gran Logia de Chile y se refirió a los hechos de violencia que se vivieron ayer en el sur del país. El mandatario insistió en que la violencia no es el camino y reiteró que el gobierno tiene el deber de hacer valer el imperio de la ley. Escuchémoslo. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país. Y eso lo quiero decir con mucha firmeza porque pareciera que hay quienes creen que atentando contra el pueblo mismo pueden conseguir fines que quizás consideran nobles. Sepan que si los medios no son nobles, los fines pierden ese objetivo. Luego de que se confirmara el fallecimiento de este trabajador baleado en Lumaco, la ministra del Interior, Isquia Siches, condenó los hechos de violencia y envió sus condolencias a la familia de Segundo Catril Neculqueo. Nuestro gobierno está trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio, como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur. En la oposición aprovecharon este ataque en Lumaco para acusar a La Moneda como principal responsable de que la violencia no cese en la Araucanía. La senadora por la zona, Carmen Gloria Aravena, pidió que el gobierno actúe y deje las declaraciones, mientras que el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, sostuvo que el comunero asesinado es una nueva víctima de la ceguera del Ejecutivo. En la macrozona sur continúan siendo atacadas personas por parte de grupos terroristas. Desde que se implementó este estado de excepción acotado, ya se han registrado varios ataques de extrema violencia en la zona, todos ocurridos lejos de las rutas que están protegiendo. El presidente Boric debe entender de una vez por todas que mientras siga preocupado de compensar a violentistas en vez de combatirlos, muchos más van a seguir muriendo. Escuchábamos que hay consenso en la oposición respecto de ampliar el estado de excepción, es decir, que deje de ser acotado, y también consenso hay respecto a su prórroga. Sin embargo, en el oficialismo no ocurre lo mismo. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, sostuvo que el actual escenario de emergencia no responde a la necesidad de seguridad, por lo que habría que ampliarlo, mientras que su símil de la Democracia Cristiana, Matías Walker, afirmó que seguirán tramitando el proyecto de infraestructura crítica. No hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción en la zona total. Vamos a seguir legislando en la reforma constitucional del proyecto de infraestructura crítica que le permite al gobierno disponer de la presencia más amplia de las Fuerzas Armadas. Escuchábamos, aparte de los parlamentarios que han apoyado al gobierno en distintos proyectos de ley en el pasado, pero en Apruebo Dignidad mantienen su rechazo al estado de excepción de emergencia. Tanto el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, como su símil de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, aseguraron que ojalá esto dure lo menos posible.
Para mí, involucrar en una confrontación a las Fuerzas Armadas con el mundo mapuche sería muy complicado. Para mí, ojalá no se extienda mucho, pero si es necesario extenderlo una vez más. Nosotros fuimos muy claros en decir que no queremos un estado de excepción, por algo lo rechazamos en el pasado. Nosotros esperamos y aspiramos a que ese estado de excepción dure lo menos posible. Frente a este tema, la ampliación del estado de excepción de emergencia, señalaron que aún en su versión ampliada no hubiese existido presencia militar en la zona donde fue el ataque que lamentablemente hizo que segundo Natril Neculqueo falleciera. Además, aseguraron que no hubiese existido presencia militar en la zona porque decisiones operativas de las Fuerzas Armadas hacen que no se envíen efectivos a esos lugares. Y sobre la protección de infraestructura crítica, en el gobierno afirmaron que una faena forestal en ese caso no sería considerada como tal, por ende tampoco hubiese existido presencia militar en la zona. Tomás Catherine. Sí, yo diría que hay dos coaliciones de gobierno. En el llamado socialismo democrático, hay cada vez voces más críticas acerca de esta limitación por parte del gobierno al despliegue de las Fuerzas Armadas. Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, dijo: siempre lo sostuve, no me parecía un estado de excepción acotado. La seguridad implica mano dura con la delincuencia y no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción total. El senador socialista, también socialista, Juan Luis Castro, dijo: el jefe de la defensa, en acuerdo con Interior, debe ampliar las facultades y permitir proteger a trabajadores que ingresan a los caminos interiores donde se producen los atentados. Lo de hoy lo defino, escuche bien, como un acto terrorista. El gobierno se ha negado a calificar estos hechos como terrorismo, pero lo están haciendo senadores del Partido Socialista. Incluso Loreto Carvajal, senadora del PPD, se reflotó la idea de legislar sobre el estado intermedio para el resguardo de infraestructuras, algo que no tuvo votos, ¿dónde? En el Frente Amplio y el Partido Comunista. En fin, lo que te quiero decir es que se está produciendo una división al interior del gobierno muy, muy fuerte con respecto al tema de la seguridad en la macrozona sur. Esta división se reflejó cuando se comenzó a discutir el estado intermedio. Esto no responde necesariamente a los hechos de violencia que conocimos ayer, sino que ya cuando se estaba tratando de discutir esta salida alternativa que quería mostrar el gobierno, que era el denominado estado intermedio, veíamos voces en el gobierno de ambas coaliciones, específicamente en una tensión entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, que tenían opiniones distintas respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas para poder resguardar la seguridad en la zona. Y lo que tú comentabas, Tomás, también lo dijeron los senadores, de hecho en puntos de prensa público. Voceros del Partido Socialista llamaron a que el Partido Comunista y los grupos del Frente Amplio dejaran los traumas de lado, que no se podía vivir de los traumas y tenían que comprender que era necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona. También lo dijo el senador Gastón Saavedra en su momento, cuando visitó la zona y dijo: no queda más remedio que el estado de excepción. O sea, ellos ya se están haciendo la idea de qué es lo necesario, de qué es lo que hay que realizar en este momento, un estado de excepción tal como el que implementó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que tanto criticaron. Pero la situación es insostenible, ellos saben que tienen que llegar a ello, pero también hay resistencia de grupos más extremos quizá, o de la coalición de Apruebo Dignidad, lo cual le generaría la complicación al gobierno, porque recordemos, ellos pueden decretar el estado de excepción por 15 días, pero luego requieren la prórroga y para eso sí requieren los votos de ambas coaliciones. Gracias, María José. Muy buenos días. Gracias.